Susurros en el desván. Historia en la ciudad de Loja. La ciudad de Loja nunca me pareció un lugar extraño, pero todo cambió cuando nos mudamos a la antigua casa de la calle Bolívar. Mi familia y yo estábamos emocionados por mudarnos, ya que la casa era grande, con una arquitectura colonial que me parecía fascinante. Mis padres siempre soñaron con vivir en una casa amplia, llena de historia, y esta parecía ser la oportunidad perfecta. La casa había estado vacía durante años, y los vecinos decían que alguna vez perteneció a una familia rica, pero nadie nos contó más detalles. Recuerdo el primer día que llegamos, un lunes por la tarde. El aire fresco del Valle de Loja se sentía agradable, pero algo sobre el lugar me daba una sensación extraña. Los árboles que rodeaban la propiedad se balanceaban suavemente con el viento, pero las sombras parecían más oscuras de lo normal, como si hubiera algo acechando detrás de ellas. Es una casa con mucha historia, Carla, me dijo mi madre mientras deshacía las cajas, con un gran desván que es perfecto para ti. Vas a tener mucho espacio para estudiar y hacer tus proyectos. Sonreí, aunque en el fondo había algo que no me dejaba tranquila. El desván, en particular, me inquietaba. Siempre había tenido una sensación rara en las casas antiguas, como si los muros guardaran secretos que no podían ser revelados. Mi padre, al ver mi expresión, trató de tranquilizarme. No te preocupes, hija. Es una casa antigua, pero está en perfecto estado. Vas a ver que después de un par de días, te vas a acostumbrar. A pesar de sus palabras, algo en mi interior me decía que debía tener cuidado. No quería sonar supersticiosa, pero cuando miraba hacia el desván, sentía una presencia. La puerta de acceso estaba justo al final del pasillo del segundo piso, un lugar alejado de las habitaciones principales, pero al mismo tiempo sentía que estaba observándome. Siempre parecía estar en penumbra, como si nunca recibiera suficiente luz. La primera noche, después de que mis padres se acomodaron en su habitación, subí al desván. Lo hice con una linterna en mano, esperando encontrar algo interesante. Al abrir la puerta, el sonido de la bisagra rechinando llenó el silencio de la casa, y por un momento, pensé que tal vez había algo mal con la estructura. El aire allí era denso, y el olor a madera vieja me hizo toser un poco. Sin embargo, no era el olor lo que realmente me perturbaba, sino lo que sentí. Una presión extraña, como si alguien estuviera observando cada uno de mis movimientos. La linterna iluminó el lugar, revelando un desorden de muebles cubiertos con sábanas blancas y viejos baúles que no había notado en el primer vistazo. Pero lo más extraño fue el susurro. Al principio pensé que podría ser el sonido del viento, pero cuando me concentré, pude distinguir claramente palabras. El susurro venía desde una esquina oscura del desván, y aunque no entendí qué decía, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «Hola». Llamé, mi voz temblando. Pero no hubo respuesta. Los susurros continuaron, más bajos ahora, como si alguien estuviera hablando en voz baja, muy cerca de mí. Traté de acercarme a la esquina, pero de repente, el sonido se detuvo. Un silencio absoluto llenó el aire. Con la mano temblorosa, apagué la linterna y retrocedí hacia la puerta. No quería quedarme allí ni un segundo más. Salí corriendo del desván, cerrando la puerta con un golpe fuerte. Al bajar las escaleras, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. ¿Te encuentras bien?, me preguntó mi madre desde el comedor, notando mi expresión pálida. Sí, mamá, solo que, es un poco raro allí arriba. No sé, como si hubiera algo en el aire. Ella no parecía preocuparse mucho. Pensó que era el cansancio del día de mudanza. Pero yo sabía que algo estaba mal en esa casa, algo que no podía explicar, pero que lo sentía en lo más profundo de mí. Esa noche, no pude dormir bien. El susurro seguía resonando en mi cabeza. Cada vez que cerraba los ojos, parecía que podía escuchar aquellas voces susurrando, como si estuvieran tratando de decirme algo. ¿De qué se trataba todo eso? ¿Qué había en el desván que no quería que lo descubriese?
Al día siguiente, todo parecía haber vuelto a la normalidad. Mis padres seguían con la rutina de desempacar y acomodar las cosas en su lugar. A mí me esperaba un día largo de organización, así que decidí ocuparme de mi habitación y las cosas que había dejado desordenadas la noche anterior. Sin embargo, no pude deshacerme de la sensación extraña que aún rondaba mi mente. El desván seguía presente en mis pensamientos. Aunque traté de convencerme de que lo que había experimentado fue solo el producto de mi imaginación, había algo en el aire que no me dejaba tranquila. No podía ignorar los susurros. Sabía que había algo más en esa casa. Algo que quería ser descubierto. Por la tarde, mientras mis padres tomaban un descanso, decidí volver al desván. Necesitaba saber qué estaba ocurriendo. No podía seguir viviendo con esa duda. Esta vez, me preparé mejor, llevando una linterna más potente y una cámara. Quería grabar lo que sucedía, si es que lo que había oído era real. Subí las escaleras nuevamente, y al llegar a la puerta del desván, la misma sensación de incomodidad me invadió. La puerta parecía estar más pesada, como si algo estuviera oprimiéndola. Sin embargo, la empujé con firmeza y la bisagra crujió de la misma manera. El lugar seguía igual, con el aire denso y el olor a madera, pero algo era diferente. Sentía una especie de vibración, como si el lugar estuviera lleno de energía contenida. Encendí la linterna y comencé a explorar el desván. La cámara estaba grabando en mi bolsillo, pero no me sentía segura de usarla todavía. Caminé por el lugar, revisando los viejos baúles y muebles cubiertos con sábanas, pero no encontré nada que pudiera justificar los susurros. Sin embargo, al dar la vuelta a una de las esquinas, algo me llamó la atención. En la pared más alejada, algo brillaba débilmente. Me acerqué, y al iluminarlo con la linterna, descubrí una serie de marcas en la madera, talladas de forma irregular. Al principio pensé que eran solo grietas, pero al mirarlas más de cerca, me di cuenta de que eran símbolos extraños, como si alguien los hubiera grabado deliberadamente. No podía comprender lo que significaban, pero algo en mi interior me dijo que era algo importante. De repente, escuché nuevamente el susurro, esta vez más claro, más cercano. Volteé rápidamente, apuntando la linterna a cada rincón del desván. Los susurros no venían de un lugar fijo, sino que parecían moverse, como si se desplazaran por el aire mismo. Fue entonces cuando escuché una voz más nítida, una voz que me heló la sangre. No deberías estar aquí. Era una voz masculina, profunda, grave, que provenía de las sombras. Mi cuerpo se paralizó de miedo. No pude reaccionar durante unos segundos, pero cuando finalmente recuperé el control de mis piernas, corrí hacia la puerta. Al abrirla, la luz de la linterna iluminó el pasillo, y al mirar atrás, la sensación de ser observada no me abandonó. Esa noche, no pude dormir. La voz seguía resonando en mi mente, no deberías estar aquí. ¿Pero quién me lo decía? ¿Qué era lo que estaba acechando en esa casa? Decidí que al día siguiente buscaría respuestas, aunque sabía que podría no gustarme lo que descubriera. A la mañana siguiente, encontré a uno de los vecinos en el mercado. Se llamaba Don Pablo, un hombre de edad avanzada que había vivido en el barrio durante años. Lo conocí porque me lo había presentado mi madre un par de días antes, y en cuanto lo vi, supe que debía hablar con él. Don Pablo, dije con cautela, necesito preguntarle algo sobre la casa de la calle Bolívar. ¿Sabe algo acerca de ella? Don Pablo me miró fijamente y, antes de que pudiera continuar, su expresión cambió. Parecía haberse preocupado, pero en su mirada también había una chispa de miedo. Muchacha, no es una casa cualquiera, respondió en voz baja. Miró alrededor, como si alguien pudiera estar escuchando. Hay cosas que no deben ser tocadas. Esa casa ha tenido muchas familias, pero nadie se ha quedado mucho tiempo allí. El susurro, lo escuché cuando era joven. La gente dice que esa casa guarda secretos oscuros. Y esos susurros, no son buenos.
Mi corazón dio un vuelco al escuchar sus palabras. No era la respuesta que esperaba. Don Pablo parecía saber algo más, pero no quería hablar. Vi cómo sus manos temblaban ligeramente mientras trataba de seguir con su rutina y antes de que pudiera insistir, se alejó. Esa misma tarde, decidí ir al archivo municipal. Necesitaba saber más sobre la historia de la casa y no iba a quedarme con las manos vacías. Al llegar, le pedí al encargado que me mostrara los registros antiguos. Me dirigí al archivo de propiedades de la zona y allí, entre documentos amarillentos y libros gastados, encontré algo que me heló la sangre. En un registro, un antiguo dueño de la casa había escrito una nota que decía lo siguiente: el susurro no cesará hasta que el precio sea pagado. Mis manos temblaban mientras leía esas palabras. ¿Qué significaba eso? ¿Y quién había dejado esa advertencia? Esa noche, decidí enfrentarlo todo. No podía seguir huyendo de lo que estaba sucediendo en mi propia casa. Al caer la tarde, regresé al desván con la cámara y la linterna. Algo dentro de mí me decía que lo que había encontrado en los registros no era solo una coincidencia. El susurro tenía un propósito, y era hora de averiguar cuál era. La noche estaba especialmente fría cuando subí nuevamente al desván, la linterna en una mano y la cámara en la otra. No sabía bien qué esperaba encontrar, pero algo dentro de mí me decía que esta vez debía descubrir la verdad. La nota que había encontrado en el archivo, el mensaje del susurro, todo parecía conectarse de alguna manera. El aire en el desván estaba más denso que nunca, y la luz de mi linterna apenas lograba atravesar la oscuridad que lo envolvía. El espacio estaba silencioso, pero esa quietud solo aumentaba mi ansiedad. Caminé con pasos cautelosos, apuntando la linterna hacia las viejas estanterías, los baúles cubiertos de polvo y las sábanas blancas que cubrían los muebles, como si todo estuviera esperando a ser despertado. Pero no había nada, al menos nada visible. Fue entonces cuando lo escuché, un susurro bajo y casi imperceptible. Giré sobre mis talones, apuntando la linterna hacia la esquina donde los símbolos grabados en la pared brillaban débilmente con la luz. El susurro parecía provenir de esa dirección, más fuerte ahora, como si estuviera cerca de mí. Respiré hondo y me acerqué con cautela, grabando todo con la cámara, pero sin perder el control. Necesitaba saber qué había allí, necesitaba entender. De repente, el susurro se detuvo abruptamente y todo quedó en silencio absoluto. Pero no fue un silencio normal. Era como si el aire se hubiera vuelto más espeso, como si todo el espacio estuviera conteniendo la respiración. De pronto, algo llamó mi atención. En el piso, bajo los símbolos tallados en la madera, había una vieja alfombra que parecía desentonar con el resto del lugar. Con manos temblorosas, levanté la alfombra, revelando una pequeña trampilla de madera. Era difícil de ver, como si se hubiera integrado al resto del suelo. Miré alrededor, y aunque el lugar estaba oscuro y vacío, sentí una extraña presión en el pecho, como si me estuvieran observando. Con esfuerzo, despejé la trampilla y la levanté. Un fuerte crujido resonó en el aire, y por un momento pensé que algo se iba a romper. Al abrirla, lo que encontré me dejó sin palabras. Debajo de la trampilla había una pequeña habitación oculta, apenas iluminada por la luz de la linterna. En el centro de la habitación había un círculo dibujado en el suelo, hecho con lo que parecía ser tiza o polvo. Dentro del círculo, había pequeños objetos dispersos, objetos que parecían antiguos, y entre ellos, una vela negra casi derretida. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y el miedo se apoderó de mí. El susurro regresó, esta vez más fuerte y claro, y pude distinguir las palabras. Ven aquí, Carla, ven aquí. Me quedé paralizada. Mi nombre. Esa voz me había estado llamando todo el tiempo, ¿pero por qué? ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Y qué quería de mí? Sin pensarlo más, decidí dar un paso atrás, pero mis pies parecían pegados al suelo.
Un sentimiento de horror me envolvía, como si algo o alguien me estuviera arrastrando hacia ese círculo. Cerré los ojos, intentando concentrarme y luchar contra la sensación de opresión que sentía. Necesitaba salir de allí. Finalmente, logré dar un paso atrás y cerrar la trampilla rápidamente, como si eso fuera a protegerme de algo invisible. Corrí escaleras abajo, mi respiración era entrecortada, mi cuerpo temblaba de miedo. Al llegar a mi habitación, me encerré en ella y traté de calmarme, pero los susurros seguían resonando en mi mente. No podía seguir ignorándolos. Algo estaba muy mal, y ya no podía escapar. Esa noche, mientras intentaba dormir, vi una sombra moverse frente a mi ventana. La luz de la luna iluminaba la calle, pero lo que vi me heló la sangre. Era una figura, delgada y alta, parada en la oscuridad. No podía ver con claridad quién o qué era, pero lo que más me aterraba era la forma en que se movía, lentamente, pero de manera errática, como si estuviera observando cada movimiento que hacía. Salí de mi cama, temblorosa, y miré a través de la ventana. La figura ya no estaba allí. Miré de nuevo, convencida de que había sido mi imaginación, pero algo no estaba bien. Decidí llamar a mis padres, pero al salir de mi habitación, me encontré con un extraño silencio. No había un solo sonido en la casa. Corrí hacia su habitación, y cuando abrí la puerta, encontré todo en perfecto orden. Mis padres dormían profundamente, ajenos a lo que sucedía a su alrededor. Pero entonces, lo vi, en el espejo de su dormitorio, reflejada en el vidrio, estaba una figura sombría. Era alta y delgada, con una presencia imponente, pero no podía verle la cara. Solo podía ver la silueta, y sentí como si sus ojos me estuvieran mirando fijamente. En ese momento supe que no estaba sola. Alguien o algo había estado conmigo desde el momento en que llegué a esa casa, y no podía seguir ignorándolo. Había algo más en esa casa, algo mucho más oscuro y peligroso de lo que jamás imaginé. Esa madrugada decidí que tenía que hacer algo. No podía quedarme quieta, esperando a que los susurros me consumieran. Tenía que encontrar una forma de detener lo que había comenzado. Al día siguiente, decidí regresar a la casa de don Pablo. Él había sido el único en el barrio que parecía saber algo, y si alguien podía ayudarme, era él. Tenía que encontrar la respuesta antes de que fuera demasiado tarde. Al día siguiente, antes de que la luz del sol se asentara completamente en el cielo de Macas, decidí volver a la casa de don Pablo. Su actitud me había dejado más que intrigada la tarde anterior. Algo me decía que él sabía más de lo que estaba dispuesto a compartir, pero en mi desesperación, tenía que insistir. No podía seguir viviendo con esa ansiedad. A medida que me acercaba a su casa, un sentimiento extraño me recorría. La calle, normalmente tranquila, parecía estar más vacía que de costumbre, como si el día mismo estuviera mirando con desconfianza. Toqué la puerta de don Pablo, y aunque la casa parecía igual que siempre, una sensación de incomodidad se asentó sobre mí. Cuando la puerta se abrió, me encontré con un hombre diferente al que había visto la tarde anterior. Su rostro estaba más demacrado, y en sus ojos podía ver una mezcla de miedo y agotamiento. «Ah, eres tú, la joven de la casa de la calle Bolívar», dijo con un tono sombrío, sin invitarme a entrar. «Sí, soy Carla», respondí, tratando de mantener la calma. «Necesito hablar con usted, don Pablo. Creo que lo que está pasando en mi casa está relacionado con algo de su pasado». Don Pablo vaciló un momento antes de darme paso. Su expresión se suavizó levemente, pero la tensión era evidente. Nos sentamos en su pequeño comedor, y por un momento, no supe por dónde comenzar. Necesitaba respuestas, pero no estaba segura de que él las tuviera. «Usted dijo ayer que esa casa guarda secretos, que los susurros no son buenos». «¿Por qué?», pregunté, mi voz temblando un poco. Don Pablo se quedó en silencio por un instante, mirando al suelo. Parecía estar luchando con sus propios pensamientos, como si tratara de decidir cuánto revelar. «Esa casa tiene una historia oscura, muchacha.
Finalmente comenzó, su voz apenas un susurro. Hace muchos años, un hombre llegó a Macas. Era un forastero, uno de esos que nadie sabe de dónde viene ni por qué está aquí. Se decía que había estudiado en la ciudad, que era un hombre educado, pero nunca nos contó mucho de su vida. Cuando se instaló en la casa de la calle Bolívar, las cosas empezaron a cambiar. Don Pablo hizo una pausa, como si rememorara viejos temores, y yo, casi sin darme cuenta, me acerqué más a él, ansiosa por saber qué había sucedido. Ese hombre, continuó, sin mirarme directamente, tenía una obsesión con lo oculto. Se dice que estaba involucrado con prácticas raras, cosas que no podemos explicar. Uno de los vecinos, que era más joven en ese entonces, me dijo que una noche lo vio entrar al desván con varios libros extraños. No eran libros religiosos ni nada de eso. Eran libros con símbolos raros, como los que uno ve en los rituales. Nadie sabía bien qué hacía en la casa, pero después de que llegó, los susurros comenzaron. Don Pablo me miró por fin, y en sus ojos vi un miedo genuino. No era el miedo de un anciano supersticioso, era el miedo de alguien que había vivido algo que lo había marcado. Se decía que ese hombre estaba buscando algo que había estado perdido por mucho tiempo. Algo relacionado con el pasado de la gente que vivió en esa zona antes que nosotros, algo que estaba enterrado. Cuando la gente en el pueblo comenzó a sospechar, fue demasiado tarde. Los susurros no paraban, y nadie se atrevió a acercarse a la casa. Mi mente no dejaba de dar vueltas. Las palabras de don Pablo tenían sentido, pero a la vez, parecía que me hablaba de algo mucho más grande que simplemente una casa con mala suerte. ¿Qué pasó con él?, pregunté, con un nudo en la garganta. Don Pablo hizo una mueca, como si le doliera recordar. Un día, desapareció. Nadie sabe a dónde fue. Pero, como te digo, los susurros no cesaron. Nadie más se atrevió a vivir en esa casa después de eso. Y al final, la dejaron vacía. Y aquí es donde entra lo raro, un par de años después, una familia se mudó allí. Y pasó lo mismo. Los susurros regresaron, y al poco tiempo, la familia abandonó la casa. Mi cuerpo se tensó al escuchar eso. Cada palabra que salía de la boca de don Pablo me sumergía más en el misterio, y al mismo tiempo, me llenaba de miedo. Parecía que el lugar tenía una historia interminable de personas que habían sido consumidas por algo que ni siquiera podían comprender. ¿Y usted sabe por qué? ¿Por qué esa casa? ¿Por qué esos susurros?, pregunté, casi suplicando. Don Pablo se quedó pensativo por un momento y luego suspiró, como si finalmente decidiera hablar con la verdad completa. Lo que nadie sabe, muchacha, es que la casa está construida sobre un antiguo cementerio indígena. Y cuando llegaron los colonos, destruyeron muchas tumbas, desplazando lo que no debía ser tocado. No sé mucho más, pero lo que sí te puedo decir es que el hombre que vivió allí, tal vez no se fue del todo. La casa sigue siendo un lugar de mal agüero, y la gente que ha intentado quedarse, simplemente no puede. Algo está esperando allí, algo que no quiere ser perturbado. El ambiente en la casa de don Pablo se volvió aún más denso con esas palabras. Mi mente comenzaba a llenar los vacíos, y entendí que no era solo el hombre o los libros extraños lo que me perseguía, sino algo mucho más antiguo, algo enterrado en esa tierra, algo que ahora me estaba reclamando. Me levanté de la silla, agradeciendo a don Pablo por su ayuda, aunque mi corazón seguía acelerado. La verdad estaba más cerca de lo que pensaba, pero eso solo me dejaba con más preguntas y, sobre todo, con más miedo. Esa noche, al regresar a casa, no pude dejar de pensar en todo lo que me había contado don Pablo. Al llegar a la puerta de la casa, algo me hizo detenerme. Los susurros seguían en el aire, solo que esta vez, parecían mucho más cercanos. Después de conversar con don Pablo, mi cabeza estaba llena de preguntas sin respuesta. La revelación sobre el cementerio indígena, la historia de los colonos y las desapariciones me hacía pensar que había algo mucho más grande y antiguo en juego. Sin embargo,
Antes de irme, don Pablo mencionó algo más que hizo que mi estómago se revolviera. La familia que había vivido antes en mi casa también había intentado lidiar con el problema de una manera más espiritual. Ellos, al igual que tú, no sabían qué hacer. Pensaron que lo que les ocurría podía ser resuelto con la ayuda de la iglesia. Un sacerdote vino a bendecir la casa, rezó, lanzó agua bendita por todo el lugar. Pero, don Pablo se detuvo, bajando la mirada, los susurros no pararon. Nadie lo ha logrado, muchacha. La casa no se puede purificar con simples oraciones. Eso me golpeó como un balde de agua fría. La imagen de un sacerdote con su cruz y su agua bendita, tratando de combatir lo que yo sentía en mis huesos, me hacía cuestionar todo. No era algo que pudiera solucionarse con rituales tradicionales. Algo estaba profundamente mal allí, algo más allá de lo espiritual. Esa misma noche, decidí confrontar a mis padres. Cuando les conté lo que había descubierto, no lo tomaron de la manera que esperaba. Mi madre, siempre creyente, insistió en que deberíamos hacer lo mismo que la familia anterior, pedir ayuda a un sacerdote. Pero mi padre, pragmático y escéptico, no estaba tan seguro. No creo que sea algo que un cura pueda resolver, Carla. Si es tan peligroso como dices, no tenemos por qué meternos en algo que no entendemos. Pero mi madre, más desesperada que nunca, insistió. Esa misma noche, llamó a un sacerdote que conocía, el padre Juan, quien aceptó venir al día siguiente. El amanecer llegó con una sensación de tensión en el aire. El padre Juan, un hombre de mediana edad con una voz profunda y calmada, llegó con su maletín lleno de artículos religiosos. El ritual comenzó sin mucha ceremonia. El sacerdote roció agua bendita por toda la casa, rezó en voz alta y recitó pasajes de la Biblia mientras recorría cada rincón. Al principio, no sentí nada fuera de lo común, pero a medida que avanzaba el ritual, algo en el aire cambió. Los susurros, que antes parecían distantes, comenzaron a intensificarse. Al principio eran bajos, apenas audibles, pero pronto se hicieron más claros. Mi madre miraba al sacerdote, con la esperanza de que todo terminara pronto, pero el padre Juan parecía estar perdiendo el control. Sus palabras se entrecortaban y su rostro se tensaba. ¿Estás bien, padre?, preguntó mi madre, su voz llena de preocupación. El sacerdote no respondió, pero sus ojos se abrieron con una expresión de pánico. La temperatura en la casa cayó drásticamente y pude ver el vaho de mi respiración, como si estuviéramos en pleno invierno. Las luces parpadearon y luego se apagaron por completo. Solo la tenue luz de las velas quedó iluminando la escena. Fue entonces cuando el susurro se hizo fuerte y claro, como si estuviera en el aire mismo. ¿Por qué vienes a mi casa? Escuché, no de los labios del sacerdote, sino de algo mucho más profundo y grave. El padre Juan, al escuchar esas palabras, comenzó a retroceder. Sus manos temblaban y dejó caer la cruz que llevaba. El aire se volvió denso, pesado, como si algo estuviera oprimiendo mi pecho. Mi madre comenzó a llorar, y yo, paralizada por el miedo, no pude moverme. El sacerdote murmuró algo incomprensible y salió corriendo de la casa, dejando la cruz caída en el suelo. Nunca más regresó. Ese mismo día, mi madre dejó de insistir con la idea de pedirle ayuda a otro sacerdote. Era evidente que había algo más en la casa que no podía resolverse con rituales o fe. Había un mal, algo antiguo, que no podía ser combatido con oraciones. Fue entonces cuando comencé a darme cuenta de que, tal vez, no habría ninguna solución para esto. Los susurros se hicieron parte de mi vida, y a pesar de intentar ignorarlos, algo me decía que lo que estaba pasando no podía terminar de manera sencilla. Había algo más esperando, algo que no se iba a ir sin luchar. Después del fallido intento de purificación de la casa, algo cambió en mi familia. Ya no podíamos ignorar lo que estaba sucediendo. Cada noche, los susurros eran más fuertes, más insistentes. La presencia en la casa se volvía cada vez más tangible.
No podíamos quedarnos allí, y aunque al principio mi padre había sido reacio a irnos, finalmente cedió. Tomamos una decisión, abandonar la casa y mudarnos lejos de Macas, donde esperábamos que el mal que nos acechaba no nos siguiera. La mudanza fue silenciosa, rápida. Cargamos nuestras pertenencias, casi sin decir una palabra. No queríamos mirar atrás. Sabíamos que no podía seguir así. Esa noche, mientras cargábamos el último de los muebles en la camioneta, escuché los susurros nuevamente. Ya no era una voz débil ni distante. Ahora estaba cerca, tan cerca que parecía susurrar directamente en mi oído. No me dejarás. No te escaparás, decía la voz, arrastrándose como un eco. Con un nudo en el estómago, me subí al vehículo. Miré la casa una última vez. La puerta, que siempre se cerraba sola, se cerró con fuerza, como si algo, o alguien, estuviera dentro. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero rápidamente giré la vista y miré hacia adelante. La camioneta arrancó, y nos alejamos de esa casa maldita, de la calle Bolívar, como si estuviéramos dejando atrás una pesadilla. El viaje hacia la nueva casa fue largo, pero al principio no dije nada. El silencio en el vehículo era abrumador. Mi madre, agotada por el estrés, se había quedado dormida en el asiento trasero. Mi padre conducía con una expresión tensa, pero intentaba no mostrar que también sentía la misma inquietud que yo. Todo parecía normal, pero el aire se había vuelto pesado. Al llegar a nuestra nueva casa, que se encontraba en un barrio apartado, pensé que finalmente encontraríamos la paz. La casa era más grande, y en un principio, todo parecía estar en orden. Sin embargo, en cuanto cruzamos el umbral, un susurro bajo y gutural flotó en el aire. Te encontré, susurró, como si la voz viniera del suelo mismo. El miedo se apoderó de mí en ese instante. Miré a mi madre, que se quedó en silencio, con los ojos muy abiertos, y a mi padre, que ya no parecía tan seguro de su decisión. Algo los estaba siguiendo, algo que no se quedaba atrás. Esa noche, los susurros fueron peores que nunca. No venían solo del desván, ni de las paredes, sino del aire mismo, del interior de la casa. De hecho, el susurro comenzó a acompañarnos incluso fuera de la casa, a medida que nos alejábamos, a medida que pensábamos que habíamos escapado. Era como si la casa y todo lo que había ocurrido allí nos hubiera seguido, como si el mal que se había desatado nos estuviera persiguiendo. No puedo explicarlo con certeza, pero algo había quedado atrás, algo que no se puede ver ni tocar, pero que siempre está presente. Cada noche desde que dejamos Macas, escucho esos susurros. A veces en mis sueños, a veces al despertar en medio de la madrugada. Y aunque ahora vivimos en otro lugar, lejos de la calle Bolívar, me pregunto si alguna vez seremos libres. Porque sé, en lo más profundo de mi ser, que lo que pasó en esa casa no terminó cuando nos fuimos. Algo nos sigue, y tal vez nunca lo podremos dejar atrás.